Lo último que habíamos visto en la clase anterior fue prácticamente ecuaciones trigonométricas, que fue lo último que vimos. Ahorita vamos a proseguir de donde nos habíamos quedado. Voy a cerrar este que abrí por accidente. Y vamos a continuar de donde nos habíamos quedado. Ya estábamos viendo ecuaciones trigonométricas. Hoy vamos a pasar a ver temas importantísimos. Si es que hoy nos va bien, vamos a tratar de hacer todo lo posible para terminar ya con esto y ya entrar al tema de cálculo. Entonces, ¿sí me escuchan todos? Sí, que sí. Excelente. Bueno, vamos a resolver entonces el tema de hoy que vamos a comenzar. Se llama fórmulas de suma y resta. Entonces, ahorita que estamos entrando a ver, este es uno de los temas importantes en cuanto a trigonometría, y porque a través de esto vamos a poder encontrar una lógica para lo demás. Entonces, lo primero que vamos a comenzar haciendo es utilizando nuestro plano para poder, a través de aquí, poder encontrar algunas generalidades que nos van a ayudar. Entonces, si vamos a poner unas rectas acá, para poder simular lo que sucede en los ángulos, específicamente cuando estos están teniendo un comportamiento en particular, y poder generar la ecuación de fórmulas de suma y resta. Bueno, primero vamos a partir llamándole a este ángulo que tenemos acá, lo vamos a llamar como W. Al ángulo que prosigue, lo voy a colocar con color verde, lo vamos a llamar como BV. Y por último, al ángulo que tenemos, vamos a ver, vamos a colocarlo con otro colorcito, con morado. Y al ángulo que tenemos acá, que tenemos aquí, nosotros le vamos a llamar U. Bueno, si ustedes se dan cuenta, prácticamente lo que nosotros tenemos aquí entre estos dos ángulos, el B y el U, nosotros lo vamos a tener en W, que va a ser la resta de estos dos ángulos. O sea que en este caso, W va a ser la resta que tenemos en U y la resta que tenemos en V. Teniendo esto presente, pues entonces ya vamos a generar otra tablita más, pero donde vamos a colocar un círculo unitario. En este círculo unitario vamos a colocar estos ángulos que habíamos colocado acá para poder hacer un análisis más profundo. Entonces voy a hacer mi círculo. Solo lo voy a acomodar para que quede en 3×3. Vamos a ver. En 3. Aquí en 3. Y por último aquí en 3. Ahí estamos. Para que tengamos más espacio. Bueno, entonces habíamos dicho de que íbamos a tener tres ángulos. El primero, que estaba acá, voy a colocarle un puntito. Aquí teníamos otro más. Vamos a ver. Solo para colocarlo en un círculo, para que así se pueda observar bien el análisis. Y por último, el otro lo teníamos por acá. Ok.
Entonces, partiendo de aquí, vamos a colocar a estos puntos. Aquí vamos a tener un punto más, a este punto. Como estamos diciendo de que esto es un círculo unitario, entonces va a tener la coordenada 1,0. Bueno, entonces este círculo que tenemos aquí, que lo habíamos colocado aquí con azul, lo voy a colocar también aquí con azul, que este va a tener coordenadas W1, W2. Estas son las coordenadas por el W que tenemos aquí. El que teníamos en verde, que estaba acá, lo vamos a poner con color verde, y va a ser las siguientes coordenadas, B1, B2. Y por último, el otro lo teníamos con color morado. Este lo vamos a poner punto P, al cual vamos a llamar U1, U2. Entonces nosotros vamos a hacer algún análisis específico, porque por ejemplo, al U1 nosotros lo vamos a conocer en este caso como el coseno de U. Al U2, recuérdense que el coseno es X y seno es Y, con lo que estamos analizando desde hace rato. Entonces este va a ser seno de U. Bueno, miremos ahora en el caso de acá. B1 va a ser igual a coseno de B y B2 va a ser igual a seno de B. Y por último, W1 es igual a coseno de W y W2 va a ser igual a seno de W, perdón. Bueno, teniendo presente estas sustituciones, y algo más que vamos a tener aquí, es que como nosotros habíamos especificado, el coseno, el W, nosotros habíamos dicho que era U menos B. Entonces eso es otra cosa que vamos a tener. Coseno va a ser U menos B. Y en el caso del seno, también vamos a tener que W2 va a ser seno de U menos B. Que es importante que lo tengamos presente para la construcción que vamos a tener. Algo que vamos a tener también es que a este punto que nosotros tenemos acá, lo vamos a llamar A. Entonces, la distancia que yo tengo de A a R va a ser igual a la distancia que yo tengo de P a Q. Que eso vamos a ponerlo aquí. La distancia que yo tengo de A a R va a ser igual a la distancia que yo tengo de Q a P. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de distancia. ¿Cuál era la ecuación de distancia? Decía que era la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1. Entonces vamos a comenzar primero con haciendo la referencia de A a R. Entonces vamos a llamar a este, vamos a llamarle x2, y2, y a este x1, y1, para hacer la sustitución. Entonces, x2 es W1, x2, perdón, es W1 menos x1. ¿Quién es x1? x1 es 1 y lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora el otro va a ser y2, que va a ser W2, menos y1, que va a ser 0 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera sustitución. Y podemos de una vez elevarlo al cuadrado para ir resumiendo la escritura. Aquí nos va a quedar W1 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que va a ser W1. Solo que como aquí tenemos que el menos 1 es negativo, lo vamos a colocar aquí como negativo, más 1 al cuadrado. Ahora en el caso de aquí, W menos 0 es W elevado al cuadrado, es W al cuadrado. Entonces, ya tenemos que la distancia de A a R es esta escritura que nosotros tenemos acá. Ahora vamos a encontrar la distancia que tenemos de Q a P.
Entonces vamos a utilizar la misma ecuación, solamente que vamos a hacer otra sustitución. Tal vez aquí lo que voy a colocar para diferenciar que son otras operaciones es colocarlo con color azul para que así sepamos de que es otra operación distinta. Entonces vamos a llamar en este caso al U, vamos a llamarlo como X2Y2 y este X1Y1. Entonces va a ser la ecuación U menos X1 que sería B1 y el otro que sería U2 menos B2. Haciendo la sustitución de esto, y ya podemos utilizar el producto notable para poder operar. Aquí nos va a quedar U1 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. No, el segundo elevado al cuadrado. Solo que voy a quitar el paréntesis porque por eso lo estamos operando como producto notable. Aquí habíamos dicho más este elevado al cuadrado. Ahora, más elevado, este primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y como ya tenemos los dos resultados, este y este los podemos igualar. Entonces vamos a tener que el primer resultado, que era la raíz cuadrada de W1 al cuadrado menos 2W1 más 1 más W2 al cuadrado es equivalente a ¿quién? Es equivalente a U1 al cuadrado menos 2 veces U1 al cuadrado por B1 más B1 al cuadrado más U2 al cuadrado menos 2 veces U2 por B1 por B2. Aquí cometí un error porque elevé al cuadrado este valor. Entonces lo vamos a componer ahorita. Entonces vamos a quitar este cuadradito que está mal. Aquí sería U2 por B2 más B2 al cuadrado. Ahí tenemos. Ahora, ¿qué pasa si yo elevo en ambos lados al cuadrado? Si yo elevo en ambos lados al cuadrado, lo que va a suceder es de que se van a eliminar las raíces con el cuadrado. Que eso es algo que me favorece. Entonces, W1 al cuadrado menos 2W1 más 1 más W2 al cuadrado es U1 al cuadrado menos 2U1 B1 más B1 al cuadrado más U2 al cuadrado menos 2U1 B2. Aquí es B. Y aquí es 2 también. Más B2 al cuadrado. Bueno. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Hay algo que nosotros teníamos presente y eso nos va a ayudar, y era que el seno de cualquier ángulo al cuadrado más el coseno de cualquier ángulo al cuadrado es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco solamente los valores de, por ejemplo, B1 al cuadrado más W2 al cuadrado, esto sería 1. Entonces, por ejemplo, a la hora de tomar este con este, ya sé que el resultado me va a quedar 1. Entonces, solamente voy a colocar esto. Por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos sustituir? En el caso de, para irlo poniendo con colorcitos, este con este es también 1. ¿Por qué? Porque es B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Eso es 1. Y también tenemos los U. Que el U1 al cuadrado más U1 al cuadrado también es 1. Entonces, lo demás solamente lo voy a colocar así como estamos colocándolo ahorita. Entonces, vamos a ver qué podemos operar. 1 más 1 es 2, menos 2W1,
1 más 1 es 2, menos 2U1 B1 menos 2U2 B2. Y si ustedes se dan cuenta, pues todos los valores son divisibles dentro de 2. Entonces los voy a dividir dentro de 2 para simplificar la expresión. Ya tenemos esta escritura que estamos colocando acá. Otra cosa que podemos hacer es de que si yo resto en ambos lados el 1, este se cancela, si ustedes pueden observarlo. Se cancelaría esto. Y pues nos quedaría menos 2W1 menos U1B1 menos U2B2. Si yo multiplico todo por el signo negativo, me va a quedar W1 menos U1B1 menos U2. Perdón, aquí quedaría positivo ya, porque estamos multiplicando todo por el signo menos. Ahora, recordemos una cosa que había dicho. ¿Quién es W1? Bueno, entonces vamos a ver quién es W1. W1 lo acabamos de copiar aquí. W1 es el coseno de U menos B. Entonces aquí voy a poner coseno de U menos B. Voy a hacer las sustituciones ahora. ¿Quién es U1? U1 es coseno de U. ¿Y quién es B1? B1 es coseno de B. Y aquí va a quedar quién es U2, es seno de U. Y quién es B2, es seno de B. Y esta sería la primera fórmula que tenemos de resta de ángulos de coseno. Ya específicamente nos dice que si nosotros tenemos dos ángulos que se están restando, entonces nos va a quedar coseno de U, coseno de B, más seno de U, de V, perdón, por el seno de B. Que esa sería la fórmula prácticamente de senos, de resta de senos. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco el menos? Voy a colocarle un menos, en lugar de B, voy a colocarle menos B. Entonces acá sería coseno de U, coseno de menos B. Aquí sería seno de B por seno de menos B. Bueno, vámonos. Y la semana pasada estuvimos hablando de ángulos negativos y eso nos va a servir en este momento. Porque, vamos a ver, ¿por dónde está? Por aquí los teníamos. Vamos a ver, no fue la semana antepasada entonces. Nosotros estábamos comentando. ¿Por dónde lo tenemos? Pero habíamos comentado de que cuando teníamos la sustitución de un coseno, aquí está. Habíamos dicho que cuando el ángulo era negativo se iba a cambiar el signo del seno, miren, y se iba a poner solamente el t. Y en coseno, si el ángulo era negativo, se quedaba con el mismo signo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ver. Entonces, haciendo el producto de esto, menos, al multiplicar menos por menos b, nos va a quedar más b. Y nosotros observamos de que cuando tenemos un ángulo Una negativo... pregunta, disculpe. Ajá. En donde puso sen B y seno de menos B, no es seno de U y seno de menos B. Y vamos a ver, seno de U, sí, tiene razón, muchas gracias, tiene razón, aquí. Sí, tiene razón. Bueno, entonces aquí va a quedar seno de U. Y habíamos dicho que cuando teníamos un ángulo negativo, es como que cambiáramos este signo que nosotros tenemos acá. Y aquí ya nos queda seno de B. Miren, aquí ya tenemos la segunda fórmula. La suma, la fórmula de cosenos para suma de ángulos. Aquí tenemos la de resta y aquí tenemos la de suma.
que es la que a nosotros nos van a ir ayudando más adelante. Yo estoy explicando de dónde sale cada una para que ustedes vayan comprendiendo bien estas expresiones. Pero con esto nosotros vamos a ir generando nuevas ideas para poder llegar a ¿cómo se llama? A poder trabajar en este caso los temas de ángulos, de suma de ángulos y resta de ángulos. Por el momento, solamente he hecho el de coseno. Aún no he hecho el de seno. El de seno lo vamos a hacer dentro de un momentito. Solamente quería que ustedes observaran cómo era que nos iba a quedar esto. Bueno, ahorita vamos a analizar el de seno. Para seno vamos a hacer un triángulo rectángulo. Vamos a hacer un triángulo rectángulo. Y nosotros sabemos muy bien de que 90 grados en radianes, ¿cuánto es, jóvenes? A ver si se recuerda. ¿Cuánto es 90 grados en radian? Pi medios. Pi medios, muy bien. Eso significa que el ángulo que nosotros tenemos aquí es pi medios. Eso ya es algo fijo. Entonces, ya sabemos de que estos son 90. ¿Esto qué significa? Porque decimos de que los ángulos internos de un triángulo siempre nos dan 180 grados. Y si ya tengo 90, eso significa que la suma de estos dos nos va a dar 90 para que nos dé 180. Pero ¿qué pasaría si yo coloco aquí U? ¿Cuánto sería esto? Sería 90 menos esto. Pero ¿cómo dijimos de que íbamos a poner 90 en radianes? Pi medios. Entonces va a ser pi medios menos U. Aquí sería U y aquí sería pi medios menos U. Bueno, analicemos en el caso de las razones trigonométricas. Seno de U, ¿a qué sería igual? A cateto opuesto, que vamos a ponerle aquí A, B y C. Cateto opuesto partido la hipotenusa. ¿A qué era igual coseno? Coseno de U. Coseno de U es igual a cateto adyacente partido la hipotenusa. ¿Qué más? Tangente de U era igual a cateto opuesto partido cateto adyacente, que es el B. Bueno, a partir de aquí van a empezar a utilizarse cosas muy importantes. Porque se recuerdan que yo les había hablado a ustedes cuando estuvimos hablando de... Vamos a ver si lo tengo aquí o estaba en la otra diapositiva, no recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver donde habían triángulos. Era donde comenzamos a ver triángulos. Pero yo les había comentado, perdón, de que si ustedes observaban, vamos a ver si está por aquí, yo creo que sí está por aquí. Así. Por ejemplo, seno y coseno. Si ustedes observan, en el caso de estos dos ángulos, cuando yo tengo el ángulo, sí era en la otra diapositiva, que en el otro archivo, perdón, que teníamos de que nosotros hacíamos la comparación, de que cuando nosotros teníamos ángulos, a la hora de operarlos, pues podíamos observar que si yo utilizaba esto, era igual. Por ejemplo, si yo dijera el coseno de pi medios menos U, ¿a qué va a ser igual esto? A cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente de este? Va a ser A partido C. Si ustedes se dan cuenta, estos son iguales, miren. Si yo dijera el seno de pi medios menos U, es cateto opuesto, que sería B, partido la hipotenusa, que sería C. O sea que estos dos son iguales. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más podemos observar? En el caso del cotangente, que el cotangente de pi medios menos U va a ser igual a esto. Por lo tanto, vamos a generar una fórmula de confusiones. Se le va a llamar fórmula de confusiones.
con funciones. Fórmula de cofunciones. ¿Qué nos dice esto? Que el seno de u va a ser igual al coseno de pi medios menos 1. A que el coseno de u va a ser igual a seno de pi medios menos u. Que el tangente va a ser igual a cotangente pi medios menos u. Y también van a ser los recíprocos. Por ejemplo, en el caso de cosecante de u va a ser igual a secante de pi medios menos u. Secante va a ser igual a cosecante pi medios menos u. Y por último tendríamos cotangente. Bueno, tangente sería en este caso. Que tangente de u, no, cotangente de u, perdón. Cotangente de u iba a ser a tangente pi medios menos u. Esto sería prácticamente las fórmulas de cofunciones. Y a través de esta fórmula nosotros podemos encontrar cómo sería la expresión para seno. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso, para encontrar los valores de seno. Para encontrar los valores de seno vamos a hacer una sustitución. Y pues que como nosotros ya sabemos cuánto es el valor de coseno, pues eso es lo que vamos a hacer ahorita en este momento. Vamos a ver. Vamos a trabajar primero con el coseno de pi medios menos u. Utilizando la fórmula de resta de ángulos, que aquí la tenemos, esto nos va a quedar, ¿qué cosa? Coseno de u, que en este caso es pi medios, por el coseno de menos u, más el seno de pi medios por el seno de menos u. Entonces, si yo les pido en sus calculadoras que ustedes me encuentren, bueno, aquí lo que vamos a demostrar con lo que acabamos de hacer aquí es esto, miren, demostrar esto. Si yo les pediría a ustedes cuánto sería el coseno de pi medios, ustedes van a encontrar en su calculadora, les va a salir que es 1. Ah, no, que va a ser 0, perdón. Y seno por esto, pues nos va a quedar 0. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? ¿Sí les quedó 0? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero, sí me quedó cero. Ah, perfecto. Solo aquí, como estamos diciendo, si es negativo, solamente vamos a colocar el ángulo. El ángulo sin el signo. Bueno, ahora el seno de pi medios, este sí nos va a quedar 1 por el seno de u, nos va a quedar seno de u. Y aquí queda demostrado que sí se cumple en estas condiciones el ángulo de conclusiones. Ahí estamos demostrando que efectivamente pues sí se cumple, ¿verdad? Que sí se cumple esta situación. Bueno, partiendo de aquí vamos a hacer la siguiente situación. Vamos a decir, como aquí utilicé que demostrando que seno de u es esto, entonces vamos a hacer la siguiente simulación. ¿Qué pasaría si yo dijera quién es el seno de u más b? Ah, bueno, si yo tengo el seno de u más b, ¿cómo sería entonces en el otro caso? Si estamos diciendo que coseno es pi medios menos u. ¿Pero quién es u? Es todo esto, miren. Menos u más b.
Entonces, continuando, y vamos a hacer la separación. Y vamos a multiplicar el signo. Solamente vamos a agrupar esto por cuestiones de acomodamiento. Menos por U es menos U. Y menos por B es menos B. Y vamos a hacer la agrupación para dejarlo en términos de pi medios menos U. Y vamos a hacer el B lo vamos a dejar solo en este momento. Bueno, partiendo de aquí, yo ya tengo para encontrar cuánto sería esta situación, porque yo ya sé que la resta de ángulos va a ser el coseno del primero, que es pi medios menos U, por el coseno del segundo, que es B. Como es signo negativo, voy a poner más el seno de pi medios menos U por el seno de B. Vuelvo a repetir que esto es la suma de estos dos. Bueno, continuemos. Si ustedes observan, nosotros dijimos que pi medios menos U, ¿a qué es igual? Pi medios menos U es igual a seno de U. Entonces aquí va a ser seno de U coseno de B. ¿Y a qué va a ser seno de pi medios menos U? Seno de pi medios menos U habíamos dicho que era seno de pi medios menos U es igual a coseno de U. Entonces este va a ser coseno de U, seno de B. Y aquí ya tengo mi fórmula para suma de ángulos de seno. Entonces, si ustedes observan, ya tenemos el ángulo, la fórmula de suma y resta de coseno de ángulos y la de seno de ángulos. Bueno, ahora nos hace falta la de resta de ángulos de seno. Disculpe una pregunta. Sí, sí. En la línea que está antes del resultado, vi que teníamos arriba coseno de pi medios menos u y coseno y menos u. Pero ¿qué fue lo que hizo abajo? ¿No sería coseno de pi medios menos u y coseno de v? No sé de dónde salió el seno. Vamos a ver. Arriba de esa. ¿Aquí? Exacto. Ah, lo que hice fue multiplicar este menos por estos dos. Y ya después agrupé estos dos porque como yo ya sé quién es pi medio menos u con coseno, es seno. Y ya sé quién es seno de pi medio menos u, que es coseno. O sea, fue solamente para agruparlos. Bueno, pero digamos, arriba de eso tenemos solo coseno. Y lo que veo ahí es que podemos hacerlos separados, como coseno de pi medios menos u y coseno de v. Pero luego le sumó seno de pi medios menos u. ¿Esto dice usted? ¿Sí? Aquí. Es que aquí utilicé la fórmula de suma de ángulos, de cosenos. Si usted observa, aquí tenemos la suma de ángulos, coseno de u del primero por el coseno del segundo, más seno del primero por el seno del segundo. Entonces lo mismo hice acá. Seno del primero por el seno del segundo. Coseno del primero por el coseno del segundo. Más seno del primero por seno del segundo. Y como el primero es pi medio menos u, ya hice la sustitución con la fórmula de ángulos de conjunciones. No sé si aclaré su duda. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, a partir de esto, ya vamos a encontrar ahora el de resta. Vamos a poner aquí menos. Vamos a poner aquí más, perdón. Y el signo que va a tener negativo va a ser el B. Entonces va a ser seno de U por coseno de menos B más coseno de U seno de menos B. Y si revisamos las fórmulas para ángulos negativos, el coseno de menos B es como decir coseno de B. Y el seno de menos B es como decir menos seno de B. O sea que vamos a dejar este signo negativo. Y ya tenemos nuestra fórmula para resta de ángulos de seno.
Aquí ya la tenemos, miren. Entonces ya tenemos las 4. Nos hace falta ahora solamente ver tangente. ¿Qué es lo único que nos hace falta para poder terminar? Si alguien está escribiendo, por favor, comente, porque no tengo para poder visualizar ahorita. Pues no me capturé. Ah, perfecto. Bueno, y vamos a ver en este caso, para encontrar seno, las tangentes, perdón, vamos a utilizar las razones trigonométricas. Aquí vamos a decir, tangente de U, por ejemplo, tangente de teta, ya sabemos de que es igual a coseno de teta partido, no, perdón, seno de teta partido coseno de teta. Seno de teta partido coseno de teta. Ahora, aquí sería igual el tangente de U más B. Ah, pues esto sería igual al seno de U más B partido coseno de U más B. Entonces, vamos a ir observando. ¿Quién es el seno de U más B? El seno de U más B es seno de U o seno de B. Más coseno de U, seno de B. Que eso sería solamente lo que tenemos acá. Observemos aquí abajo, en coseno. ¿A qué sería igual el coseno? Y de U más B, eso lo tenemos aquí, de U menos B, coseno de U por coseno de B, más seno de U por seno de B. Ah, no, pero es suma, ¿verdad? La suma es coseno de U por coseno de B, menos seno de U por seno de B. Como es suma, el signo que lo separa negativo en cosenos. Entonces dijimos que era coseno de U, coseno de B, menos seno de U, seno de B. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Yo lo que necesito es representar todo esto en tangentes. Entonces lo que voy a hacer es dividir tanto numerador como denominador por coseno, perdón. Entonces aquí nos quedaría seno de U, coseno de U, coseno de B, partido coseno de B, más coseno de U, partido coseno de U, por seno de B, partido coseno de B. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo, que nos va a quedar coseno de U por dividido coseno de U, coseno de B, partido coseno de B, menos seno de U, seno de B, coseno de U, perdón, y seno de B, vamos a ver, partido seno de B, coseno de B. Bueno, entonces hagamos la sustitución en este caso. ¿A qué es igual seno de U partido coseno de B? Es tangente. Por tangente de U. Coseno partido coseno es 1. Por tangente de U es tangente de U. Coseno partido coseno es 1. Y seno partido coseno es tangente. Por 1 es tangente. Entonces nos va a quedar tangente de B. Miremos ahora abajo. Coseno dividido coseno es 1. Coseno dividido coseno es 1. Y 1 por 1 es 1. Menos. Aquí nos va a quedar tangente de U y tangente de B. Y esta sería el ángulo para suma de ángulos de tangente. Que ya tenemos prácticamente la deducción de cómo es que van saliendo estas fórmulas que nos van a servir demasiado. Lo mismo haríamos para el caso de la resta, de lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a colocar tangente de U, como aquí es suma, vamos a poner más menos B. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría tangente de U
menos tangente de menos b, dividido menos tangente de u por tangente de menos b. Y el tangente de menos b, les quiero comentar que va a ser menos tangente de b. O sea, tangente de menos b es como decir menos tangente de b. Eso significa que nos cambiaría el signo de lo que tenemos acá. Y de la misma manera, nos cambiaría el signo que tenemos acá para tener ya la fórmula de resta. Permítanme un momentito que... ya se estaba queriendo trabar. Bueno, entonces ya tenemos la fórmula para los diferentes ángulos. Ya ustedes pueden observar acá cómo es que se trabaja. Y, por ejemplo, si ustedes miran en la última hoja del libro, podrán encontrar esa parte que hemos estado hablando. Permítanme un momentito que ya no entendía por qué se me estaba apagando la computadora y era porque se me estaba quedando sin